No ven al demonio, pero sufren. ¿Sus pacientes le dicen cómo ven al demonio? No lo ven, solo padecen grandes sufrimientos. El paciente común suele recorrer el siguiente itinerario. Siente muchos dolores, sobre todo en la cabeza y el estómago, y lo primero que hace es ir al médico. Los médicos le dan tratamientos, pero no le resuelven el problema. Entonces le sugieren que vaya al psiquiatra. Por lo general, si hay algo maléfico, el psiquiatra tampoco puede hacer nada. El paciente empieza a sentir una repulsión hacia la religión, aunque antes fuera religioso. Ya no puede ir a la iglesia, asistir a misa ni comulgar. Luego nota dolores mientras rezan por él. Las personas que tienen dolores suelen seguir un tratamiento médico y ni siquiera se les ocurre que su problema puede ser cosa del demonio. A veces, un día, asisten a una misa de liberación o de curación. Durante la plegaria de curación o liberación, la persona de repente cae al suelo, grita, se retuerce. Eso significa que hay una presencia, que sus dolores tienen un origen maléfico. Todo ello sucede con frecuencia. Es importante tener buen discernimiento, porque cuando oficio o participo en grandes misas de curación o liberación, siempre veo personas que gritan y se debaten. Pueden ser histéricos o gente peculiar, pero también puede tratarse de algo serio. En varias ocasiones han venido personas desde lejos, por ejemplo desde Sicilia, acompañadas de un exorcista. Este último me decía: mire, estoy exorcizando a este, y el paciente estalla durante la plegaria. En tales casos sí existía una certeza. En cambio, en otros casos, alguien que siempre había relacionado sus dolores con lo físico o médico, al asistir a estas misas puede darse cuenta de que tienen un origen distinto, y entonces empieza a pedir bendiciones o exorcismos. Las bendiciones también son efectivas. Me gustaría que los sacerdotes bendijeran más. Si yo fuera papa, concedería la facultad de exorcizar a todos los sacerdotes. El hecho de que un cura pueda consagrar, predicar y absolver, pero no pueda expulsar a los demonios, no es más que una limitación. Además, el exorcismo es una facultad incluida en el mandato de Cristo. El poder de los objetos sagrados. Los objetos sagrados, el agua, la estola, ¿tienen poder para exorcizar? Algo de eso hay, aunque no es fácil determinar con exactitud de qué se trata. Por ejemplo, a algunas personas les digo que se sienten ahí y señala un sillón negro de piel sintética, estilo oficina o sala de espera de los años 60, cubierto con una especie de esterilla. Porque no hacen mucho ruido, pueden estar muy poseídos, pero no son gritones. De todas formas, a veces aquí también recibo algún gritón. Hay casos muy penosos. ¿Cómo voy a rechazarlos? Por ejemplo, tengo un joven casado, pintor de paredes. Solo puede venir los domingos porque trabaja en una empresa de construcción y no libra ningún sábado. Chilla, pero ¿cómo voy a decirle que no venga? Los martes y los viernes trabajan. Ahora ya no acepto más visitas porque estoy desbordado. Hay gente que necesitaría como mínimo un exorcismo a la semana y yo solo los trato una vez al mes. Volviendo a los objetos, la estola es uno de los más efectivos. Algunos de mis pacientes, cuando les pongo la estola sobre los hombros, se la quitan. Y el agua. A algunos el agua bendita les provoca reacciones muy fuertes, a otros no. El pintor, por ejemplo, escupe mucha espuma, una cantidad tremenda de saliva y lanza un grito muy peculiar, fuerte y habitual en él, una especie de aullido grave. No sé por qué. A veces le pregunto medio en broma, ¿te duele? Él intenta quitarle la importancia, pero sé
que en casa le ocurre lo mismo, porque me lo ha dicho su mujer. En cambio, en el trabajo nunca le ocurre. ¿El demonio intenta mantenerse oculto? Es un demonio que intenta ocultarse, que quiere hacerlo sufrir, pero sin impedirle trabajar. Lo mismo le sucede a una mujer, paciente del cura, al que no le han dado la facultad de exorcizar. Es enfermera y en el trabajo se comporta de forma impecable. En el caso del pintor, ¿cuál es el origen de la posesión? Familiares, como sucede tantas veces, a menudo los maleficios proceden de familiares, de personas allegadas, casi siempre por conflicto de intereses. Yo procedo de una familia de abogados. He conocido muchas familias que se quieren mucho hasta el momento de repartir la herencia. Entonces todos se convierten en lobos feroces, porque no es lo mismo un hijo soltero que uno casado, ni una hija soltera que una casada. Solo piensan en su nueva familia y ya no les importan ni sus padres, aunque queden en la miseria abandonados. ¿Qué efecto tiene la cruz? La cruz también surte efecto en algunas personas, lo mismo que el Santísimo. Yo siempre lo llevo encima, lo coloco sobre la mesa del paciente y pregunto: ¿qué tienes aquí? Eres tú, oh Señor. Se dan perfecta cuenta de todo. El objetivo de la Eucaristía no es expulsar a los demonios, pero los demonios sufren, porque aunque no vean a Dios, saben muy bien que existe, y lo odian. A quien más odian es a Dios. Es un odio irreversible, de ahí la eternidad del infierno. He ido muchas veces a Medjugorje, me siento muy vinculada a ese lugar. Las primeras apariciones se produjeron el 24 de junio de 1981. Fui allí enseguida. Vivían en la miseria más absoluta. Nosotros les llevábamos ropa y comida. Existía la barrera de la lengua, pero eran muy hospitalarios. Una vez Mirjana le pidió a la Virgen: Madre querida, ¿es posible que un condenado se arrepienta, que pida perdón? ¿Dios podría sacarlo del infierno y llevarlo al cielo? La Virgen, sonriendo, le contestó: por supuesto, Dios podría, son ellos los que no quieren. De ahí la eternidad del infierno, la raigambre del pecado, y quien no cree en la eternidad del infierno no cree en el Evangelio. Haré que mueras. Se habla de Satanás y de Lucifer. ¿Existe una dualidad en el vértice diabólico? Satanás es el número 1, Lucifer el número 2. Sus poderes son distintos. Muchas veces, de entrada, no aparecen, pero Satanás siempre está. Por eso, cuando les preguntamos los nombres, contestan. Asmodeo también suele estar. Otras veces el diablo se presenta con nombres muy raros. Recuerdo un caso famoso de hace muchos años, el de la endemoniada de Piacenza. El demonio dijo llamarse Ismo. No lo he vuelto a encontrar. En los años 20 no había grabadoras, pero siempre asistía a los exorcismos un fraile que taquigrafiaba las sesiones. Gracias a esta práctica conservamos palabra por palabra lo que ocurrió en aquellos exorcismos. Son documentos muy interesantes. Nosotros los publicamos por entregas en Horizonti, un periódico que ya no existe. Luego publicamos un libro, creo que el título era Entrevista a Satana. No sé por qué no se ha vuelto a editar, porque hoy seguiría siendo de extrema actualidad. Un día el diablo le prometió a uno de los presentes que ayudaba en el exorcismo: haré que mueras este año. El demonio abandonó a la mujer poseída, pero aquel hombre murió ese año. Le dijo lo mismo al obispo de Piacenza, que otorgaba la facultad de hacer exorcismo: haré que mueras este año, y murió ese año. Así pues, el demonio tiene el poder para matar, pero fíjese bien, solo si Dios le da permiso.
No debemos olvidar que Dios es el Dios de la vida y Satanás el soberano de la muerte. Por eso induce al suicidio a personas desesperadas a causa del dolor, a quienes ni siquiera los exorcistas pueden liberar de sus tormentos. Solo que cuando uno recibe exorcismos, el propósito de suicidio nunca se cumple. En el último momento siempre acaba salvándose. He oído hablar de demonios cerrados y demonios abiertos, de demonios que se manifiestan enseguida y de otros que no quieren hablar. Sí, algunos demonios tardan en manifestarse. Al final, los exorcismos obligan a todos los demonios a manifestarse, pero a veces se necesita mucho tiempo. Tuve como paciente a una señora a la que más tarde curé y liberé por completo. Primero la exorcizaba el padre Cándido e incluso la exorcizábamos juntos. No manifestaba la presencia del demonio, pero mi maestro decía: Padre Amor, siga exorcizándola porque yo creo que hay algo. Seguía haciéndole, y un día el demonio estalló. Desde ese momento, en cuanto yo empezaba a rezar, el demonio estallaba, gritaba, vociferaba, mantenía un diálogo con él y al final liberé a la señora. Durante sus arrebatos decía lo que los demonios suelen repetir, pues aquel caso no era distinto a los demás. Ella es mía, me la han dado, me pertenece. ¿Cuándo te irás?, le preguntaba yo. Cuando me vaya, me la llevaré al infierno. Es mía, es una posesión mía. Maleficios antes de nacer. En muchas ocasiones ha dicho usted que es muy importante bautizar a los bebés recién nacidos, pero que también resultaría muy útil poder hacerlo antes. ¿Por qué? Porque algunas personas les hacen maleficios antes del nacimiento. A veces le he preguntado al demonio: ¿cuándo entraste ahí adentro? Y él me ha contestado: antes de que esta persona naciera. En tales casos, el feto ya está poseído por el demonio. Esto sucede cuando lanzan un maleficio contra la madre para que recaiga sobre el niño que lleva adentro. Después se va manifestando poco a poco. Tuve a una chica que ahora está curada, totalmente liberada, está casada y lleva una vida normal. Pues bien, la chica había nacido en una clínica u hospital donde trabajaba una enfermera satanista. En cuanto nacía un niño, esta terrible mujer lo consagraba a Satanás. El demonio y yo discutíamos acaloradamente durante el exorcismo. Es a imagen y semejanza de Dios. La han bautizado, le decía yo, y él contestaba: yo llegué primero, porque no la habían bautizado enseguida. El bautismo impediría casos como este, puesto que incluye una oración de exorcismo. Lamentablemente en el nuevo rito solo hay una oración. Pablo VI ya se quejaba de ello. Sin embargo, en los primeros tiempos de la Iglesia se daba mucha importancia al exorcismo bautismal, y lo mismo ocurre con la renovación de los votos del bautismo. Aunque la hayan reducido a la mínima expresión, sigue existiendo, pero no elimina la presencia del demonio si la hay. El bautismo no la elimina si hay un maleficio, no desaparece. Los efectos de los maleficios se van manifestando poco a poco. Primero cuando el niño es pequeño y hace cosas raras. Suele decirse: cuando sea mayor se le pasará. Sin embargo, cuanto más crece, más arraiga en él la presencia. Mucho más tarde acude a mí un hombre de 50, 70 años que sufre una posesión diabólica y descubrimos que la sufre desde niño por culpa de un maleficio. Estos casos requieren mucho tiempo porque el demonio ha arraigado mucho. Solo una vez conseguí liberar a una persona, una chica, con un exorcismo de 10 minutos. Ya he contado su historia. Por eso el primer exorcismo dice: erradicare et fugare, es decir, se le pide a Dios que desarraigue y expulse al demonio. Y cuanto más se espera, más difícil es liberarse, porque las raíces son más profundas. No te quiero a ti, quiero a mi verdadera mamá.
No son infrecuentes los casos de niños poseídos. Muchos niños a los 2 o 3 años ya. Imaginen a un niño de 2 años y medio que no quiere entrar a una iglesia, no quiere ver curas, tira las imágenes sagradas que hay en casa, se pone furioso y tiene mucha fuerza a los 2 años y medio. He tenido varios casos de niños pequeños y también algo mayores, aunque sean niños. Practico un exorcismo normal y observo las reacciones que se manifiestan durante el mismo. A veces los demonios hablan y otras veces no, porque estos niños suelen quedarse mudos, dejan de hablar, no solo durante el exorcismo, sino en la vida normal, lo cual les crea problemas en la escuela. Parece que les hayan cosido la lengua a la boca y es muy difícil liberarlos. En la mayoría de los casos son maleficios, si no, se trata de pecados cometidos por una persona allegada a los niños, a alguien que ha participado de sesiones de espiritismo, se ha consagrado a Satanás, ha consultado con brujos y cartománticos o practica el ocultismo. En lo tocante a las posesiones de niños, voy a incluir el siguiente testimonio. Una familia compuesta por el matrimonio y 3 niños. El marido es médico. Antes era muy religioso, pero lleva 10 años sin pisar una iglesia. Desde hace 25 años, el padre de la mujer convive con su secretaria, y ésta forma parte de una secta satánica en la que se hacen misas negras. En el pasado la mujer no era practicante, pero hace 2 años, el miércoles de ceniza, salió de la iglesia con los ojos hinchados y doloridos, con la piel de la cara resquebrajada. En su hogar, una casa reformada y bien equipada, todos notan fenómenos extraños. Encima de los muebles y los armarios altos suelen encontrar envoltorios de pasteles, helados y cosas por el estilo. También los encuentran dentro de los cajones, entre los demás de objetos, y no puede ser cosa de los niños. El suelo se ha ahuecado varias veces, incluso en los pisos de arriba, algo imposible en esas condiciones. Las paredes de algunas habitaciones se han agrietado y sale agua. De repente todo se arregla solo. Los electrodomésticos se estropean, llaman al electricista y funcionan perfectamente. Se va el electricista y dejan de funcionar. La verja eléctrica se abre por la mañana cuando la familia sale de la casa. Después, como no consiguen cerrarla, se queda abierta todo el día. Cuando regresan, todo funciona bien. Dentro de los armarios han encontrado 4 veces la ropa amontonada en el estante inferior y las perchas vacías. Otras 2 veces han encontrado dicho estante gotas y manchas de sangre. Día y noche suelen oír pasos pesados o bien suaves, como si un niño anduviera por la casa. A veces oyen el ruido de las cartas al deslizarse sobre la mesa. También oyen pelotas de ping-pong o pelotas de futbolín que rebotan y corren por el suelo. El teléfono marca solo, sin que nadie lo toque. El televisor se enciende y apaga solo, durante la noche, sin que nadie lo toque. Las válvulas de los radiadores se abren solas, incluso en verano, de modo que los radiadores se encienden por la mañana y se apagan solos por la noche, generando un calor sofocante. No había forma de remediarlo. Y eso no era todo. Marido y mujer, cuando estaban solos en casa, oían las voces de sus hijos y de otros parientes. El hijo pequeño, que ahora tiene 4 años, cuando empezó a hablar, lloraba y gritaba por las noches. Le pegaba a su madre y la echaba de su lado diciendo: «No te quiero a ti, quiero a mi mamá». Este episodio se repitió muchas veces. En varias ocasiones, entre los juguetes de los niños o en el suelo, encontraron bolas de excrementos humanos. Por la noche todo volvía a estar limpio y no quedaba ni rastro de ello. Esas presencias odiosas solo se aparecían por la mañana. La pareja comenzó a discutir con frecuencia y sin motivo. Ahora el hijo mayor no quiere ir a la iglesia.
A menudo, cuando la mujer busca el escurridor u otros objetos, no encuentra lo que necesita. Pide ayuda a sus hijos, pero ellos tampoco los encuentran. En cambio, cuando llega la mujer de la limpieza, encuentra los objetos en su sitio. Puede parecer una lista muy larga, pero nosotros los exorcistas oímos decir continuamente este tipo de cosas. La madre de esta familia padecía grandes tentaciones de suicidio, sobre todo cuando iba en el coche. Veía como única solución salirse de la carretera y acabar de una vez. Tras 2 días, con fiebre muy alta, encontró en las bragas un punto de sutura hecho con recio hilo negro. Se lo enseñó a un amigo cirujano, quien confirmó que se trataba de un punto de verdad, aunque aquel material no se usaba en cirugía, y el hilo se deshizo en las manos del cirujano. La mujer recibía bendiciones de un sacerdote no autorizado, que en mi opinión hacía brujerías. Preguntaba los nombres de los muertos, sobre todo si entre los familiares había niños muertos, y luego los invocaba durante las bendiciones para que lo ayudaran a expulsar a los demonios. Con estas invocaciones a difuntos y sin instar jamás al demonio a que se fuera en nombre de Jesús, la mujer no hizo más que empeorar. Al final vino a verme a mí. En cuanto pronuncié las palabras in nomine Patris, cayó en trance. La vi tendida en el suelo, muy rígida, con los ojos en blanco. Le chirriaban los dientes e intentaba vomitar. Me ayudaban 4 personas y fue necesaria la fuerza de todas ellas, pues la mujer empezó a tener reacciones violentas, a gritar, a silbar, rechazar el agua exorcizada y las unciones, especialmente en la oreja derecha y en la garganta. Le puse la mano en el estómago, se hinchó y endureció, como si tuviera dentro una pelota moviéndose. Cuando le ordenaba que se revelase el nombre, lo intentaba, hacía verdaderos esfuerzos, pero se quedaba bloqueada. Luego empezó a retorcerse, a forcejear, tiró al suelo un hombre fuerte que la sujetaba por los pies. Por último, dijo las frases habituales de los demonios: «No me iré, no, ella es mía». Al cabo de un cuarto de hora volvió en sí y se sintió muy confortada con la súplica a la Virgen de Pompeya. La niña ya anda. La niña tiene 2 años y 4 meses, pero aún no anda. Sus padres la han llevado a un centro pediátrico especializado, donde le han hecho toda clase de pruebas diagnósticas, incluidas las más modernas y arriesgadas para una niña de su edad. Y no han encontrado nada. La niña está perfectamente sana. Si la sujetan, anda. En cuanto la dejan sola, se para. Sus padres están muy angustiados y han llegado al límite de su resistencia nerviosa. En vista de tan insólita manifestación, aconsejamos un ciclo de plegarias de liberación y curación y esperar a ver los resultados. Podía ser un trastorno maléfico, es decir, una dolencia causada por un maleficio. Aunque parezca increíble, una de las abuelas de la niña podría haber provocado el maleficio, ya que gracias al trastorno de la pequeña, espera que la hija deje su vivienda actual, muy alejada de la casa materna, para instalarse cerca de ella. Hay otro motivo para sospechar de la abuela. Cuando su hija se casó, estuvo 3 meses ingresada en el hospital, víctima de una misteriosa dolencia que ningún médico fue capaz de diagnosticar ni tratar. ¿Pudo ser todo ello el fruto de una adversión hacia aquel matrimonio que la había alejado de su hija? El día 23 de diciembre le pedí a un grupo de oración que empezase un ciclo de plegaria de liberación por la niña, del 23 al 29 de diciembre. Algunas personas siguieron rezando hasta el 31 de diciembre para completar la novena. Otras siguen rezando hoy. En cualquier caso, siento el deber de exponer lo que ocurrió. El 1 de enero del año 2000, la niña empezó a hacer lo que nunca había hecho, es decir, echó a andar.
sola en la entrada de su casa, 10 veces, bajo la sorprendida mirada de sus padres. Hoy sigue andando y sosteniéndose sola, aunque aún es una principiante. Yo no había informado a los padres que viven lejos de Roma de las oraciones especiales, solo les pedí que me comunicaran las reacciones de la niña. Les sugerí a los padres que se pusieran en contacto con un exorcista y les aconsejé uno. No resultó fácil convencerlos, pues no eran personas abiertas a este tipo de cosas, pero al final aceptaron. Ahora están muy satisfechos y contentos con el trato y la labor del sacerdote, y sobre todo con los resultados obtenidos. Levitación. ¿Ha visto en alguno de sus pacientes fenómenos de levitación? Me ocurrió una sola vez, y a decir verdad casi no me di cuenta. Estaba muy concentrado en la oración, en el exorcismo. Además, el poseído no se levantó mucho. Era un joven, un caso raro. Fue uno de mis primeros casos y lo más singular es que conseguí liberarlo en pocos meses. En febrero vino a recibir los primeros exorcismos, acompañados de un amigo mío franciscano, que es un gigante. Siempre había otras 4 personas para sujetarlo, ya que cuando caía en trance poseía una fuerza descontrolada. Recibía el exorcismo sentado. Yo no me fijaba en él, porque estaba concentrado en la oración. De pronto los demás me dijeron: mira, se está levantando, y vi que levitaba unos 30 o 40 centímetros. Pero nunca he tenido grandes levitaciones. Puede ocurrir, desde luego, porque el demonio quiere demostrar su poder. Recordemos que el demonio no tiene interés en poseer a las personas. La posesión es una actividad extraordinaria. Lo que más le interesa al demonio es su acción ordinaria, esto es, hacer caer a las personas en el pecado. Todos estamos expuestos al pecado, a la tentación, desde que nacemos hasta que morimos. A veces me preguntan, ¿el demonio también tentó a la Virgen? Y respondo, sí, desde que nació hasta que murió. Es la condición humana. El demonio también tentó a Jesús. Marcos lo dice claramente. No habla de las 3 tentaciones como Mateo, pero dice que estuvo en el desierto 40 días y que el demonio lo tentó durante ese periodo y también después, siempre, toda la vida. Al demonio le interesa que el hombre caiga en el pecado. En cambio, en los casos de posesión, lo que desea es exhibir su poder. Por ejemplo, volviendo a nuestros tiempos, es interesante observar la vida de María la Arabita, monja carmelita y única santa árabe, beatificada por Juan Pablo II. En 2 ocasiones fue poseída y necesitó exorcismos. Durante los exorcismos, el demonio sufría enormemente. La monja blasfemaba, hacía cosas tremendas. No era ella. El demonio le provocaba dolores horribles para que se rebelara contra Dios. Pero cuando se liberó tras el exorcismo, la arabita decía: «Gracias, Señor, alabado sea Señor». El demonio intentó hacerla caer en la desesperación, en la rebelión contra Dios, y prometió: «Te poseeré durante 40 días». No consiguió hacerla caer en la desesperación. Al final, el demonio ya no podía más, quería salir, pero debía quedarse porque había prometido que estaría 40 días. Durante los exorcismos, ¿Dios envía ángeles a luchar contra el demonio o les deja todo el trabajo a ustedes? Nunca he notado la presencia de ángeles durante los exorcismos. Voy a contarle un episodio de la vida del Padre Pío. El demonio azotó al padre hasta hacerle sangre. Cuando cesaron los golpes, el sacerdote le preguntó a su ángel de la guarda: «¿Por qué no has hecho nada?». El ángel, casi llorando del disgusto, le dijo: «Porque el Señor no ha querido que hiciera nada». El demonio fustigó al Padre Pío todos los días de su vida, desde que era niño, excepto los pocos días que siguieron al momento en que recibió los estigmas. Durante unos días el diablo no lo atacó, pero luego volvió a hacerlo cada día. Tras los asaltos y golpes, se le aparecían el Señor o la Virgen, un consuelo. ¿Cuánto llegó a sufrir?
Le robaba almas a Satanás y Satanás se volvía contra él. El Señor lo dejaba hacer para que el Padre siguiera robándole almas a Satanás. El Padre Pío logró muchas conversiones, muchísimas.